En realidad mi primer fogueo con el teatro fue jugando de chiquito. Yo jugaba, tenía dos bolsas de jean enormes, en una tenía todos los Playmobil, en la otra tenía todos los Rastis. Y jugaba en el patio de mi casa, armaba como los decorados, serían las escenografías, y representaba con los Playmobil mi realidad, ¿no? Siempre era una familia con 3 hijos, que era lo que éramos nosotros. Un padre, una madre y 3 hijos. Que cada uno tenía su habitación y había un abuelo también, como en mi casa que había un abuelo. Y los dejaba armados. Esto es re loco. No desarmaba, ¿viste? Trataba de sostener la situación, el juego lo más que se podía, salvo cuando la lluvia me lo cagaba, pero bueno, de noche le ponía un nylon, qué sé yo. Y eso era como, yo jugaba como a ser el director de eso, y cada uno tenía sus voces y sus problemáticas, sus situaciones que les pasaban, y a veces los llevaba al jardín, se iban de vacaciones, entonces iban al jardín y jugábamos en el pasto, hacía agujeros y hacía piletas. Y a los 15 años empecé a estudiar. Mi hermana me llama un día y me dice, che, la mamá de mi novio tiene una escuela de teatro. Y si querés, podemos hablar con ella para que te den una beca, porque yo era re pobre. Y la tramitaron y era una beca completa, en donde yo, además de ir a estudiar, tenía que hacer tareas como para suplir la beca. Ser boletero, ser acomodador, estar en la cabina, ayudar a los actores, y me encantaba eso. Para mí no era nada, no era ninguna probation, ¿viste? Estaba buenísimo. Y me empecé como a meter en el mundo desde todos lados. Y ahí la conocí a María Inés Falconi, que es la escritora tan conocida para jóvenes y niños, con quien sigo trabajando hoy por hoy, y a su marido, Carlos de Urquiza, que es el director y el presidente de la Universidad Popular de Belgrano, que es el lugar en donde yo me formé en teatro. Y la compañía se llama Grupo de Teatro Buenos Aires, y laburamos, bueno, hicieron un casting una vez, yo estaba en los Scouts con el uniforme puesto, y les digo a mis compañeros, tengo un casting, y vas a ir, y le digo, no sé, estoy acá vestido de Scout, o sea, voy a llegar vestido de Scout a un teatro, voy a parecer un pelotudo. Y me arriesgué, y me tomé el 60, nunca me voy a olvidar, el 60 en Melo y Panamericana, y me bajé en Cabello y Juramento, y llegué al casting con el uniforme de Scout. Y me miraban todos tipo... Y había gente de la escuela de Hugo Midón, gente formada, ¿viste? Y bueno, me animé y hice el casting, y a los 3-4 días llaman a mi casa, atiendo y me dicen, soy Carlos, el que te hizo el casting. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Está tu mamá o tu papá por ahí? Y bueno, atendió mi vieja y hablaba y me miraba, momento de tensión. En la cama, ¿viste? Tipo, ¿qué pasó? ¿Qué rompí? Y bueno, me pasa el teléfono y me dijo, bueno, ya hablé con tu mamá, te deja, nada, quedaste para ser el protagonista de la nueva obra que vamos a hacer. Y ahí empecé a trabajar profesionalmente, cobrando entrada, digamos. Y era bastante presión porque además era un personaje que estaba en sillón de ruedas, o sea que no, era todo un desafío. Es una obra que se llama Sobre Ruedas, el cuento se llama Caro dice, y son dos chicos que se conocen chateando, y bueno, uno de ellos, Tomás, está en un sillón de ruedas. Y cuando se conocen, toda la problemática sobre la discriminación y bueno, nada, es una obra muy linda, me marcó muchísimo. Siento que si voy a contar una historia, tiene que ser una historia que a mí me interese. Por eso no hago teatro de taquilla hoy por hoy, a los 35 años, sino que tiene que ser una historia que sirva para la humanidad, ¿no? Que diga algo, que sirva para algo. Pero porque también tengo como un interés en lo social, no sé, en la psiquiatría, qué sé yo. Lo que nos enseña un poco la pandemia es esto, ¿no? Como que la vida es corta y que vale la pena animarse.
A mí siempre me gustó embarrarme, nunca tuve miedo a hacer el ridículo, a disfrazarme, a llevar los disfraces conmigo. Y creo que está bueno eso, que es algo que tengo a favor. Lo tuve en contra porque hubo muchos lugares en donde, ambientes quizás mucho más solemnes y clásicos, en donde yo me sentía una cucaracha. Y otros lugares en donde por mis características me destacaba. Entonces, en ese sentido, creo que hay que animarse. El mundo nos está enseñando que la vida es corta y nada, está bueno, ¿viste? Que no siempre hay que querer agradar y encajar en lo que estaba, en lo socialmente establecido. Audiciones, no perder el norte nunca. Que pese a los vientos la brújula siempre vaya, ¿no?, hacia el norte. Y creo que es importante, además de quedar o no quedar, hacerse amigos y amigas en las audiciones. Ser simpático, ser cálido. Yo tuve más trabajo por charlar en la puerta que por el escenario. Me ponía muy nervioso, me sigo poniendo muy nervioso. Me temblaba la voz, hice papelones. Yo por el lugar de donde vengo y por quién fui y cómo fui criado, siempre me boicoteaba mucho porque crecí en una casa en donde había mucho drama. Entonces tengo como esa tendencia a dramatizar todo y hacer todo gigante. Al principio sufría mucho la vergüenza. Una vez y fui a hacer una audición que era para bailarines. Y yo caí con botines de fútbol porque no tenía badanitas. Y caí con un shortcito de River y una remera. Y todos los bailarines me miraban mientras que elongaban. Hijas de puta, decía yo por dentro. Y nada, yo tranqui, ¿viste? Tranqui, con una Pepsi. Y había que dar 2 giros en el aire y caer de rodilla. Sí, lo hago, dije. Marcaron la coreografía, el coreógrafo me miraba tipo, ¿y esta? Que vino con botines, nunca me voy a olvidar. Di los 2 giros y caí reventado en el piso y se rieron todos. Y yo me paré como, dije, ¿qué carajo? Y después de eso me salió otro laburo, me llama un chaval y me dice, te conocí en la audición de este espectáculo, me pareciste muy gracioso. Y poder hacer cosas entre amigos, cooperativas, estar en lugares en donde uno se sienta cómodo y foguearse de arte, sobre todo cuando sos pendejo, porque donde te vean contento y cómodo, vas a estar bien y te van a llamar. Y si no te llaman, no importa. Quizás ese no sea tu camino. No podemos perder toda la vida esperando que nos llamen. Si no nos llaman, hagamos igual. Entonces, Uruguay lo que tiene es una buena movida para filmar. De hecho, cuando yo empecé a laburar, que yo hice muchos años publicidad, y Uruguay era como una zona liberada, porque no existía el sindicato, entonces nos ponían a laburar, podíamos trabajar 20 horas seguidas, y era como zona liberada, ¿viste? Tengo un cajón de pelucas, y a través del pelo yo me encuentro formas nuevas, ¿viste? Como me parece que es me caracterizo. Después observo una problemática. En realidad primero observo una problemática. ¿Qué quiero contar? Después, ¿cómo lo hago? A través de la virtualidad, ¿cuál es la forma más clara de que llegue? Y después me caracterizo. Y después lo llevo a la acción. Empiezo a grabar. Y después viene el momento más difícil, que es cuando ya lo tenés y decís, ¿lo subo o no lo subo? ¿Voy a quedar como un boludo? Bueno, pierdo el miedo al ridículo, lo subo y ahí, sin miedo a lo que van a decir. Y después empieza el otro proceso, que es ¿cómo sigo? ¿Qué hago después? Creo que tenemos que buscar ideas cuya fuente
sea infinita. Personajes que puedan habitar distintas problemáticas, distintos tiempos, distintos momentos. A veces entro, ponele con la Senio Nati, que es esta maestra de un año que hago, que hace salita de un año. Llegué a tal punto como que me hostigué tanto y me exigí tanto por crear, que llegó un momento donde me hinché las pelotas. Si yo me guío por lo que me dicen los demás, me puedo achicar o agrandar 5 o 6 veces por día. Para ser un artista interesante, tenés que tener una vida personal interesante. Porque más allá de estudiar técnicas, somos nuestras elecciones, y nuestras elecciones personales las hacemos a través de cómo vivimos la vida. Vivir artísticamente, tomarnos el tiempo de escuchar una buena música, de pintar, de vestirnos artísticamente, de tener vidas artísticas. Vos en el teatro te enseñan que tenés 3 planos para manejarte: el plano bajo, el plano medio, el plano alto, ¿no? En donde hay personajes que surgen desde el alto, hay personajes que surgen desde el plano medio, y hay personajes que surgen desde el plano bajo, que son por ahí los más dolidos, los más castigados. De esa misma forma también tenés que poder aprender a tocar otras temáticas, otros volúmenes de voz, otros tiempos para hablar. En mi caso personal, el desafío es la tranquilidad. ¿Por qué? Ponele, la Senio Nati, que es uno de los personajes más sutiles que hice en mi vida, tiene un control, o sea, yo estoy controlando todo el tiempo, seguir la misma línea didáctica y no perder esto, ¿no? Todo el tiempo yo estoy pensando, le estás hablando a nenes de 1 año. Y estoy yendo en contra total de mi naturaleza. Pero ahí está el verdadero desafío. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia cuando un actor está en la zona cómoda y cuando un actor de verdad trasciende y atraviesa el desafío? En que cuando terminás de trabajar, querés comer e irte a dormir. Cuando yo estoy en la zona cómoda, termino de laburar y me quiero ir de boliche a drogarme. ¡Quiero más! Y sin embargo, cuando estoy atravesando un desafío, usé tanto la cabeza que lo que quiero es descansar. Eso está buenísimo, hermano. Sí, porque Romeo va a tirar una máxima. Soy un taxista que te va a decir, esto es así. Romeo, Shakespeare lo pinta de una forma, pero Romeo podría ser de 1000 otras, podría ser tartamudo. A ver, tenemos muchas opciones, tenemos todo el abanico de opciones cuando queremos empezar a crear. Cada vez que arranco un proceso de teatro, yo me llevo mi libretita y mi virome, y al lado siempre voy anotando, ¿viste? Y propongo. ¿Qué pasa si tiene un problema en una gamba? ¿Y qué pasa si, qué sé yo, tiene, no sé, un problema con la R? ¿Y qué pasa si cuando tiene un tic nervioso? ¿Qué pasa si no escucha de un oído? No sé. La observación de la vida y cerrar la boca. Cerrar la boca es muy difícil. Pero hay situaciones en donde cuando uno no está hablando, aparecen los demás. Y está buenísimo, porque eso también nos nutre.